Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Dijo Confucio que el camino de la verdad es ancho y fácil de hallar, el único inconveniente estriba en que los hombres no lo buscan. El video de hoy para mí es un video muy especial, es un video que llevaba tiempo intentando hacerlo, recopilando datos, comparando información, buscando muchas cifras y casualmente hace una semana encontré un material de un altísimo valor en este sentido. Los comunistas cubanos, los defensores del régimen de La Habana, tanto nacionales como internacionales, afirman que la revolución ha alcanzado muchísimos logros en Cuba, ha hecho que Cuba avance muchísimo, tanto económico como político como socialmente, comparando siempre la Cuba de hoy con la Cuba de 1958. Yo hace poco hice un video explicando que esta comparación era una trampa si no teníamos en cuenta el entorno, si no comparábamos a Cuba con su entorno en el 58 y a Cuba con su entorno a día de hoy para poder ver realmente si avanzó o retrocedió. Demostrar esto científicamente es bastante complicado, más allá de los argumentos personales que podamos tener cada uno, de los argumentos lógicos, demostrarlo con carácter académico, con carácter científico, con una metodología específica, es bastante complicado para una persona como yo, que no soy ni economista, ni estadista, ni nada de esto. Pero por suerte, en el mundo hay personas que sí lo son y que han realizado este trabajo muy detalladamente, con todas las cifras, todos los datos, todas las referencias, con una exactitud impresionante. Yo me he encontrado hace muy poco con un estudio del catedrático Carmelo Mesa Lago, un catedrático de Economía y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh, de los Estados Unidos. El señor Mesa Lago ha desarrollado un estudio comparativo de Cuba a 50 años de revolución, es decir, la diferencia de Cuba entre 1958 y el 2008. El ensayo se titula Balance económico-social de 50 años de revolución en Cuba. Y los resultados de este ensayo son asombrosos y sobre ese estudio vamos a hablar hoy porque es la prueba irrefutable que demuestra el desastre que ha supuesto el comunismo para Cuba. Antes de comenzar a explicar los datos, quiero explicar tres cosas. Son tres fenómenos que constituyen la base del engaño de todos los supuestos logros de la mal llamada Revolución Cubana. Son tres fenómenos que se estudian en estadística, en economía, y que en el caso de Cuba marcan la diferencia a la hora de analizar datos económicos y a la hora de comparar la Cuba de antes con la Cuba de ahora. El primer fenómeno, que es el que yo le llamo el falso avance económico, lo explicaré con números hipotéticos para que lo puedan entender fácilmente. Imaginemos que Cuba en el año 1958 producía 10 toneladas de carne de pescado. Es un valor hipotético, es un número simple para que lo podamos entender. Con este número, Cuba en ese año ocupaba el puesto número 1 en la producción de carne de pescado de América. Puerto Rico, por ejemplo, para ese mismo año producía, hipotéticamente, 5 toneladas de carne de pescado y ocupaba el puesto número 3 en la producción de carne de pescado en Latinoamérica. Para el año 2008, Cuba produjo 13 toneladas de pescado, igualmente un número hipotético. En teoría, aumentó la producción, 3 toneladas más. Cuando tú comparas esos dos años por sí solo, ves un aumento de 3 toneladas. Y aquí es donde entra la propaganda comunista, decirte que Cuba ahora produce más pescado que antes del triunfo de la revolución, que gracias a la revolución se producen 3 toneladas más de pescado y todo esto que ya sabemos. Pero lo que no te dicen es que para ese mismo año Puerto Rico produjo 20 toneladas de pescado, desplazando a Cuba del primer puesto que tenía muchísimos puestos más atrás en la producción de carne de pescado en América Latina. Ahí está el engaño. Cuando vemos los números así, cuando vemos los números completos, ya no es un logro de la revolución, es un atraso de la revolución en carne de pescado que ha retrocedido a Cuba varios puestos en la producción de carne de pescado con respecto a todos los países de América Latina. El fenómeno número 2, que es el fenómeno de la desaceleración, también es importante. Imaginemos que Cuba en el año 1958 producía 10 toneladas de pescado, el mismo valor hipotético que hemos tomado antes. Con este número, en ese año Cuba ocupaba el puesto número 1 en la producción de carne de pescados de América Latina.
Para el año 1990, Cuba produjo 12 toneladas de pescado, igualmente un número hipotético. Son 2 toneladas más que antes del triunfo de la revolución, un aumento de 2 toneladas. Para el año 2008, Cuba produjo 13 toneladas de pescado, igualmente un aumento de 1 tonelada de pescado más que con respecto al 1990 y de 3 toneladas con respecto a 1958. Igualmente aquí en teoría la producción de carne de pescado aumenta y esta es la noticia que te dan los comunistas. Hasta aquí llegan ellos, pero lo que no te dicen es esto que ocurre. Fíjense cómo la producción aumenta del 58 al 90 2 toneladas, del 90 al 2008 1 tonelada, y si seguimos esta tendencia, en los próximos años no aumentará nada, se estancará la producción. Eso se llama desaceleración y eso es negativo, eso es un problema en la economía. Lo que los comunistas siguen mostrando como un aumento en muchos sectores cubanos realmente es una desaceleración y provoca un estancamiento y un problema económico. Este es el segundo fenómeno con el cual manipulan a los cubanos dentro de la isla. Y el tercer fenómeno es el crecimiento relativo a la cantidad de habitantes. Imaginemos que Cuba igualmente en el año 58 producía las 10 toneladas de pescado, este valor hipotético que hemos tomado, y para ese año Cuba tenía aproximadamente 6 millones de habitantes. Para el año 2008 Cuba produjo 13 toneladas de pescado, número hipotético, y en teoría entre un año y otro aumentó 3 toneladas la producción y aquí entra otra vez la propaganda comunista a dar gracias a la revolución porque han producido 3 toneladas más de carne de pescados que antes del triunfo de la revolución. Pero lo que no te dicen es que para ese año 2008 la población de Cuba era de 11.5 millones de habitantes. La producción de pescado aumentó un 30% al mismo tiempo que la población aumentó casi un 100%. Por tanto, se produce mucho menos pescado por habitante que lo que se producía antes del triunfo de la revolución. Y así también te engañan y te manipulan dentro de Cuba para que tú sigas agradeciendo a la revolución por cosas que no ocurren. Así es como el régimen manipula en el noticiero, en la mesa redonda, en la radio, en la televisión y en todos los sentidos, y en todos los medios, cada vez que habla de economía, y muchos dentro de Cuba siguen repitiendo la misma cantaleta y dando gracias a la revolución por cosas que son falsas. Entendiendo esto, vamos a pasar entonces a ver los datos del ensayo del señor Carmelo Mesa Lago sobre esta comparativa a 50 años de revolución en Cuba. Les voy a hacer un resumen del trabajo, no se los voy a explicar completo porque es bastante extenso y el video duraría muchísimo tiempo, entonces les voy a resumir el trabajo y les voy a poner el enlace para el que quiera ir y verlo en su totalidad y consultar las cifras, pues ahí está. Yo he tenido la oportunidad de contrastar la mayoría de estos datos y doy fe que son datos reales, contrastables además, y alguno que no he podido contrastar, le he pedido información al autor y él me ha dicho dónde puedo pedir información para que me contrasten el dato. Leo textualmente. Este trabajo sintetiza los cambios de la política económica cubana entre 1958 y 2008, explica las dificultades para contrastar indicadores en los 2 años e introduce técnicas para enfrentarlas. Evalúa el desempeño con 84 indicadores normalizados, económicos internos y externos y sociales, y compara el ordenamiento cubano en América Latina en 1958 y en 2008. En la introducción del trabajo, leo textualmente, al cumplirse medio siglo de la Revolución Cubana se han publicado una plétora de artículos periodísticos poco académicos comparando la situación económico-social de dicho país en los años 1958 y 2008, un ejercicio obstaculizado por serios problemas no analizados a fondo. Este ensayo resume los vaivenes de la política económica cubana en los últimos 50 años, explica las dificultades para contrastar los indicadores entre los dos puntos históricos e introduce algunas técnicas para resolverlas. La comparación de los indicadores cubanos entre el 58 y el 2008 es extraordinariamente difícil, explica el señor Mesa Lago, por las siguientes razones, y enumera 12 razones que se las voy a leer porque son importantísimas para entender la magnitud de los datos que aquí se presentan. La primera razón, hoy contamos con métodos normalizados internacionalmente para medir el desarrollo socioeconómico que no existían en 1958, como el índice de desarrollo humano que comenzó a calcularse en el año 1990. Segunda razón por la que se hace difícil. De igual manera, en 1958 no existía el dólar internacional con paridad de poder adquisitivo
para estimar el Producto Interior Bruto por habitante de los países. Además, organismos internacionales y regionales como el PNUD y la CEPAL no han logrado medir hasta ahora ese indicador en Cuba con un mínimo de confiabilidad. Tercera razón, hay dos monedas circulando, el peso nacional y el peso convertible, que realmente no lo es. Asimismo, hay diversas tasas de cambio de ambas monedas respecto al dólar, mientras que el peso en 1958 era mundialmente convertible a la par con el dólar. Cuarta razón, tampoco estaban generalizados en 1958 los métodos estandarizados para medir indicadores sociales claves como la incidencia de la pobreza, la CEPAL comenzó a calcularla en el 70, y el coeficiente de Gini de desigualdad, que aunque se inventó en 1912, no se estimó hasta la década del 60 igualmente. Además de que Cuba no publica estadísticas de estos dos valores, de ambos. Quinta razón, para la alfabetización y la vivienda, la cifra prerrevolucionaria más reciente proviene del censo de 1953. Sexta razón, en materia de salud, el reporte de enfermedades de 1958 era probablemente más deficiente que en el 2008. Séptima, no es posible comparar con 1958 indicadores actuales como el acceso a Internet o la telefonía, los teléfonos móviles, porque en aquel año evidentemente no existía. Octava, y esta es muy importante, en el transcurso de medio siglo han ocurrido progresos en virtualmente todos los países latinoamericanos, por lo que es lógico que los indicadores cubanos también hayan avanzado. Novena, a pesar de una mejoría reciente en la rapidez de acceso a sus estadísticas, Cuba está a la saga de los países en la región. Por ejemplo, en el informe anual de CEPAL 2008 solo incluye cifras de Cuba en 10 de los 23 cuadros comparables. Décima, varios indicadores cubanos se calculan con metodologías que no siguen los patrones internacionales, impidiendo una comparación adecuada con el resto de la región, como el PIB y la tasa de desempleo declarado, o bien el gobierno no publica la cifra de base para evaluar la confiabilidad de los indicadores, como el índice de precios al consumidor. Undécima razón. La población de Cuba aumentó un 65% en los últimos 50 años, por lo que es necesario adecuar las cifras de producción absoluta a ese cambio. La producción absoluta de un bien puede haber aumentado un 65%, pero estaría estancada por habitante. Duodécima y última razón, muchos indicadores cubanos avanzaron, aunque con oscilaciones, hasta alcanzar el cenit en 1989, pero durante la crisis económica, después de la desaparición del campo socialista, la mayoría de ellos sufrió un severo deterioro. Si bien muchos se han recuperado, otros todavía están por debajo del nivel precrisis, de manera que no es igual comparar a Cuba en 1958 y en 1989 que entre 1958 y el 2008. Este ensayo realmente, familia, hace una triple comparación: 1958, 1989 y 2008. Yo voy a hacer la 58-2008 para hacer un video más corto, y el que quiera consultarla entera, pues que vaya al informe directamente. Continúa el ensayo. En la década de 1950, Cuba se colocaba entre los primeros países de América Latina en varios indicadores económicos y sociales, tales como el Producto Interior Bruto por habitante, el control de inflación, la estabilidad fiscal, la inversión relativa al PIB, la alfabetización, la mortalidad infantil, la esperanza de vida y cobertura de pensiones. Pero también tenía graves problemas: una tasa de crecimiento económico reducida, un sector azucarero básicamente estancado, un sector no azucarero creciente pero insuficiente para generar alto crecimiento económico, y también existía un alto nivel de desempleo que empeoraba después de la zafra azucarera. Había una notable brecha en los indicadores socioeconómicos entre las zonas urbanas y rurales. Había una fuerte dependencia en la exportación del azúcar y en la relación económico-comercial con los Estados Unidos de América. Las tablas que voy a mostrar a continuación son un resumen, como les decía antes. Las tablas son mucho más amplias, pueden consultarlas todas en el propio informe. La primera tabla, la tabla de indicadores económicos internos de Cuba, 57-58, 2007-2008. La población, pues 6.824.000. En el 58 al 2008, 11.237.000, un aumento del 65% de la población. Los pesos corrientes convertidos a dólar, de 356, una disminución a 261, de 27 puntos de disminución. La formación bruta del capital fijo con respecto al PIB, de 17,6
a 8,2, una disminución del 35% con la revolución. La tasa de inflación de 0,1 a 4,9, una tasa de inflación que aumentó con la revolución 4.800%. El balance fiscal de 0,1 positivo antes de la revolución a menos 6,7 negativo con la revolución. Disminución también del balance fiscal. En cuanto a algunos sectores de la economía, por ejemplo, el níquel aumentó un 133%, el petróleo también, 3.585 puntos. El azúcar, nuestra industria clave, disminuyó 88%. La electricidad hubo un aumento, el acero también. Los textiles disminuyeron 88 puntos. Los zapatos, 93 puntos. El jabón, 80 puntos. Los puros, 61 puntos. El tabaco en rama, 75. Los cítricos aumentaron un 94. El arroz un 5. El ganado vacuno disminuyó un 60%. La carne de vacuno, 66%. La leche, 57%. El ganado porcino, 35%. La carne de ave disminuyó un 43% también. Los pescados y los mariscos aumentaron un 22% y el rendimiento industrial del azúcar en general disminuyó un 22%. Todo esto con la revolución. Ojo. Vamos a la siguiente tabla. La tabla número 2 es la tabla de indicadores económicos externos de Cuba. Las exportaciones aumentaron de 108 a 336, las exportaciones en pesos por habitante, un 211% de aumento. Pero las importaciones aumentaron un 1.032%, provocando evidentemente que la balanza comercial tenga un desbalance de 15.783%. Eso es lo que ha hecho la revolución, una balanza comercial de menos 6, llevarla a una balanza comercial de menos 953 con la revolución. El déficit de la balanza con respecto al PIB de 2 a 19, 850% de déficit. La deuda externa en dólares por habitante de 48 dólares que teníamos antes de la revolución a 1.628 dólares en el año 2007-2008, un aumento de 3.292% de la deuda externa. La deuda externa con respecto al PIB aumentó 15.900% y la deuda externa con respecto a las exportaciones aumentó 5.386%. En ese nivel de deuda nos ha metido la revolución. Esos son los logros de la revolución. Vamos a pasar a la siguiente tabla. La tabla número 3 son los indicadores sociales de Cuba del 57-58 al 2007-2008. La alfabetización mejoró un 28%. Las matrículas por grupos de edad escolar. En la primaria mejoró un 79% las matrículas, en secundaria un 200% y en educación superior un 2100%. Una mejoría notable en educación. Pero esto también pasó en todos los países de América, no solo fue en Cuba, ojo. La sanidad, la mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos de 33.4 disminuyó a 5.3, un 84% disminuyó la mortalidad, esto es un avance positivo. La mortalidad materna también disminuyó un 61%, esto es un avance positivo también. Las camas de hospitales por 1000 habitantes de 4,3 a 4,8 aumentaron un 12%. Fíjense que no era un desastre lo que había antes del triunfo de la revolución, iba bien, no era para nada el desastre que nos han pintado. Los médicos por 10.000 habitantes aumentó un 595% con la revolución. La esperanza de vida al nacer también aumentó en 22 puntos. Las tasas por enfermedades, que no se las voy a detallar todas, pero ahí están también en la tabla. Las pensiones, la cobertura de pensiones aumentó un 36% también. Y otros indicadores por 1000 habitantes, las viviendas construidas disminuyeron un 40%. Los periódicos, este dato yo no he podido contrastarlo, es uno de los pocos que no he podido contrastarlo, que dice que aumentaron un 40%. Los receptores de televisión también aumentaron, los teléfonos fijos aumentaron, pues todos estos datos evidentemente con los avances tecnológicos tienden al alza en todos los países de la región, no solo en Cuba. Vamos a la siguiente tabla, que es la más interesante. Esta tabla es el ordenamiento de los indicadores de Cuba en América Latina, de 53-58 a 2005-2007. Aquí es donde te dice la posición en que estaba Cuba en aquel momento y la posición en la que está ahora. En el PIB por habitante en dólares estábamos en tercer lugar y ahora estamos entre el 9 y el 12, por ahí. Una disminución de muchísimos lugares. La inversión con respecto al PIB en porcentaje.
estábamos en el quinto lugar y ahora estamos en el 20. En azúcar, estábamos en el primero y pasamos al sexto. En arroz, estábamos en el tercero y pasamos al séptimo. En tabaco, estábamos en el segundo y pasamos al tercero. En frijoles, del 8 al 19. En ganado vacuno, del séptimo al 12, 5 puestos para atrás. En carne de vaca, del 8 al 17, 9 puestos de retroceso. En leche de vaca, 5 puestos de retroceso con la revolución. En café, 7 puestos de retroceso con la revolución. En níquel, estábamos en el primero y nos quedamos en el primero. En electricidad, retrocedimos 2 puestos con la revolución. En el cemento, 5 puestos con la revolución. En los puros, estábamos en el primero y nos quedamos en el primero. Y en la deuda externa, retrocedimos 11 puestos con la revolución. En alfabetización, ganamos 2 puestos, del 4 al 2. Fíjense, en los otros de arriba retrocedimos 5, 8, 11 puestos. En alfabetización, que es su logro, pues avanzamos 2 puestos. En mortalidad infantil éramos el primero y seguimos en el primero. En mortalidad materna avanzamos un puesto del quinto al cuarto. En médicos del tercero al primero. En dentistas del tercero al tercero. En camas de hospital del primero al primero, no se movió. En esperanza de vida del cuarto al tercero, un puesto. Y en cobertura de pensiones del segundo al primero. Fíjense cómo los avances han sido de un puesto, 2 puestos, y los retrocesos han sido de 8, 10, 15, 11 puestos, enormes retrocesos para avances tan pequeños. Eso es la mentira que te han metido con la revolución. En automóviles, del quinto al 20, al 20 puesto. En periódicos, del tercero al 16. En receptores de televisión, del tercero al tercero. En teléfonos fijos, del tercero al 18. En teléfonos móviles y acceso a internet no se puede comparar porque no existían antes. Ahora mismo estamos en el 20, en estos dos aspectos. ¿Ven cómo esta tabla 4 desmonta y desmiente toda la falsedad de los grandes logros de la revolución? Todo eso que nos han contado, que todo es mentira, todo es falso, es un cuento, manipulando los datos estadísticos para enseñar un país que no existe a los cubanos de Cuba y a los tontos útiles de fuera de Cuba. Ahí están los valores detallados con un estudio académico serio de todos los supuestos logros de la revolución, que son avances de 1, 2, 3 puestos con respecto a lo que ya había, y retrocesos de 5, 8, 10, 11 puestos con retroceso a lo que ya había. Esos son los supuestos logros de la revolución. Yo me he tomado el trabajo de hacer una media de avances y retrocesos, y entre el 53 y 58 estábamos en el puesto 3 al 4 de media, y en el 2007-2008 pasamos al puesto 8-9 de media. Retrocedimos una media de 4-5 puestos en todos los parámetros estos que he mencionado. Esos son los logros de la revolución. Una involución en 4 o 5 puestos en prácticamente como media de todos los sectores económicos y sociales. Esa es la mentira de la revolución. Esta es toda la basura que nos han contado, que nos han manipulado, y que cuando la estudias de verdad te das cuenta de toda esta mentira. Y no dejo de sorprenderme cada vez que me encuentro estos datos así. No dejo de sorprenderme porque cada vez me doy más cuenta del engaño tan profundo en el que hemos vivido todos los cubanos, y que todavía hoy muchos siguen defendiendo sin siquiera tener conocimiento de estas cosas, siguen repitiendo discursos basura sin tener en cuenta nada de esta información, y aunque se las enseñes, siguen repitiendo la misma basura día tras día. Estos son los logros de la revolución, familia. Un retroceso enorme en prácticamente todo lo que ha ocurrido en el país. Y ahora que venga alguien otra vez a hablarme de esos supuestos logros revolucionarios. Involución revolucionaria es lo que ha habido en mi país, Cuba, gracias a los comunistas. Ahí está explicado numerito por numerito. Estos son los datos, familia. Estos son los datos. Las ideas, la mentira, la manipulación, la basura de discurso comunista. Las que ustedes quieran. Las que ustedes quieran. Los números, los datos, aquí están, son estos. Si te los quieres creer, si quieres seguir repitiendo idioteces, si quieres seguir repitiendo falsedades, si quieres seguir mintiendo, ese es tu problema. Estos son los datos. Estos son los tristes datos. Un saludo, familia. Nos vemos en próximos videos.